Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al programa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Ya nuestras líneas están abiertas 441-2100 aquí en Medellín y el área metropolitana, e igualmente la línea 018.000 414099 para todas esas personas que sabemos que nos están viendo en el resto del país. Hoy vamos a hablar del proceso de restitución de tierras, un tema bastante importante. Si usted tiene alguna inquietud, se puede, por supuesto, comunicar con nosotros, o si quiere aclarar el caso en el que esté haciendo algún tipo de procedimiento. Vamos a presentar entonces a Beatriz Villegas, quien es abogada de la Alcaldía de Medellín, de la Unidad de Víctimas, e igualmente a Gerardo Vega, quien es el director de la Fundación Forjando Futuros, para hablar de este tema, el proceso de la restitución de tierras. Y entonces comencemos por las damas. Beatriz, hablemos acerca de la Unidad de Tierras Despojadas. ¿Qué funciones cumple? Bueno, mira, la Ley 1448, como bien se llama Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, crea también una unidad administrativa para que diseñe planes y programas a través de los cuales se gestionen los procesos de restitución de tierras a las víctimas que fueron despojadas o debieron abandonar sus predios. Además de eso, es quien hace la intermediación con los jueces de restitución de tierra y deben darle cumplimiento a las decisiones que estos jueces asumen con respecto a los predios que van a ser o entregados, restituidos, o aquellas personas que no fueron beneficiadas con la restitución, pues deben recibir una compensación o entregan las sumas de dinero que estos jueces hayan ordenado. Además de eso, llevan todo el registro de las tierras despojadas en el país, que son quienes reciben las declaraciones y hacen los inventarios y administran el sistema de información que tiene el listado, pues, de predios despojados o abandonados en el país. Saludamos a Miriam, que está aquí en la ciudad de Medellín. Bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doña Miriam. Cuéntenos cuál es la pregunta que tiene. Mira, yo creo que ustedes ya me conocen, yo los llamo mucho. Yo soy una anciana de 65 años. Hace más de 4 años me llegó a mi carta cheque con un número de cédula isque malo, lo devolvieron, ya me dijeron que lo volvieron otra vez, que porque me llamaron y no me encontraban, no sé por qué, porque yo me mantengo actualizando todos los datos y todas esas cosas. Ya fui también a hacer las vueltas de priorización por mi edad y mi estado de salud, porque yo soy una persona muy enferma. Entonces, de todas maneras, ya me hicieron esto, entonces para saber cómo va este caso, porque ya me dicen que ya está la plata, pero no sé, a mí en enero también me mandaron una notificación que después del 10 de julio me estaban llamando, que porque ya esto estaba listo para pago, pero entonces para saber y recibir una respuesta esperanzadora de ustedes. Muchas gracias. Doña Miriam, muchísimas gracias a usted por comunicarse con nosotros. Recordamos que tenemos a una persona de la Unidad de Víctimas a nivel nacional aquí en nuestro máster, pues resolviendo todos estos casos como el de doña Miriam. Gerardo, ¿qué le podemos decir a esta señora que, como bien dice, ha llamado ya en varias ocasiones aquí al programa? Lo que nos están informando internamente por el máster es que hay 2 casos, uno de homicidio, si entiendo bien, y otro de desplazamiento. Es lo que nos han informado del máster, que está priorizado, que está en cuadro de pago. Yo le voy a pedir a la señora que envíe nuevamente, que llamemos, nosotros estaremos pendientes, pues aquí no está ningún funcionario de la unidad, excepción hecha el que está en el máster, que está manejando el sistema, para que, ¿cuándo fue la última vez que la señora acudió a la unidad? ¿Cierto? Si eso no es así, nosotros tenemos la disposición de adelantar un escrito para pedirle información escrita, una respuesta escrita de cuándo le van a pagar. Por supuesto, porque de eso se trata este programa, y es ayudarle a estas personas que son víctimas del conflicto armado y que, si bien ya están haciendo algún procedimiento con el Estado, con la Unidad de Víctimas o con la Unidad de Tierras, aquí les podamos dar respuesta. Beatriz. Sí, doña Miriam, efectivamente, pues ya su caso está totalmente documentado, tiene un criterio de priorización. Como bien sabe, para el mes de agosto hay algunas entregas, es muy probable que usted sea parte de ellas, por lo tanto debe estar muy atenta de la comunicación que la Unidad de Víctimas va a realizar con usted para poderle dar la información de dónde y bajo qué circunstancias usted va a recibir su indemnización. Nosotros simplemente desde la Fundación lo que podemos es ayudarle a elaborar un escrito para que se lo presente a la unidad y le informen cuándo es el tiempo cercano en que le van a pagar la indemnización por los hechos de que ha sufrido
la señora. 414-3572 es el teléfono de la Fundación Forjando Futuros para aquellas personas también que requieran algún tipo de asesoría. @Forjando Futuros es el Twitter también de esta organización, al igual que www.forjandofuturos.org, la página web. Ahora vamos a saludar a María, que está en el municipio de Bello. María, muy buenas tardes. Sí, señorita, buenas tardes. Cuéntenos. Señorita, la pregunta mía es, va a ser 2 años que tengo un problema con reparación de víctimas, porque yo presenté toda la papelería. Resulta y pasa que me trocaron la cédula mía con una tarjeta de identidad de Cúcuta, con una niña. Y ya he montado derecho de petición, tutela y 2 veces desacato. Entonces yo les pregunto, ¿qué puedo hacer ya? Claro que sí, María, ya le vamos a dar respuesta. Entonces, Beatriz tiene algo que decir. Doña María, muy buenas tardes. Efectivamente, usted tiene un hecho victimizante que declaró a través del decreto 1290. Su hecho ha sido incluido, por lo tanto, usted ha presentado en varias oportunidades la documentación para que el caso pase al listado para pago. Es necesario que usted regrese nuevamente a un centro de atención a víctimas, si lo puede hacer en el municipio de Bello, sino en uno de los centros de atención a víctimas de la ciudad de Medellín, donde pedirá una cita con un enlace de reparación. Ese enlace de reparación lo que hará es verificar que ya la inconsistencia que usted tenía se superó y por lo tanto puede continuar con el trámite para recibir su indemnización. Entonces debe solicitar una cita con un enlace de reparación en uno de los centros de atención a víctimas, ya sea en el municipio de Bello o en el municipio de Medellín. Proceso de restitución de tierras, ese es el tema que tenemos hoy aquí en el programa. Y Gerardo, ¿qué es el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente? ¿De qué se trata esto? Es un archivo, es el sistema, es el listado organizado que tiene el gobierno, que debe crear el gobierno a través de esa oficina que llaman Unidad de Restitución de Tierras. Son las oficinas del gobierno para recibir allí la información de a quién le quitaron la tierra, se la robaron con motivo del conflicto armado o lo obligaron a desplazarse, a abandonar la tierra. Entonces tiene que haber un registro, un archivo, un listado, una información organizada. Eso es el archivo de tierras despojadas, el listado completo a nivel nacional que se trata de construir como una estadística, una información. Eso es ese registro único de tierras abandonadas y o despojadas. ¿Para qué se tiene eso? Pues para documentarlos, para saber quién es la víctima, dónde queda el predio, cuánto mide el predio y tercero, qué fue lo que allí pasó. Con esas 3 cosas la unidad la unidad de tierras, la oficina de gobierno, emite una resolución donde la incluye en el registro. Esa resolución es requisito para la admisión de la demanda ante el juez. O sea, el propósito de la creación de esas oficinas de gobierno es, al final, emitir una resolución reconociendo que a esas personas le quitaron la tierra, la despojaron o la obligaron a abandonarla. Y con esa resolución ya pueden ir de un abogado a la personería, a la defensoría o a la misma unidad para que de manera gratuita le adelante el proceso ante un juez de tierras. Aquí en Medellín, Gerardo, ¿dónde están esas oficinas? En el punto de la Oriental, ahí al frente del Éxito, que queda al lado San Antonio. Parque San Antonio, al frente hay un edificio como de 7 pisos, en el 7º piso, ahí está unas oficinas de gobierno que es la unidad de restitución de tierras. En apartado en el barrio obrero, el barrio La Chinita, queda también las oficinas, y en Caucasia, en pleno centro de Caucasia, por la avenida Pajonal, si mal no recuerdo, quedan las oficinas de la unidad de restitución de tierras. Muy bien. Beatriz, si yo tuve que abandonar mi predio, si salí de allá corriendo porque un grupo armado llegó y me desplazó y yo no tenía formalizado legalmente ese predio, ¿a mí me lo van a entregar en las mismas condiciones o qué va a pasar con él? Pues el propósito de la ley es que todas las personas puedan recibir con título en mano el bien que va a ser restituido. Sin embargo, hay unas condiciones particulares y no necesariamente siempre va a haber una resolución o una escritura pública que lo certifique. Es probable que la restitución también se pueda hacer provisionalmente o a través de una condonación, a través de una compensación, exacto, a través de una compensación que va a equiparar el porcentaje o el monto de dinero que costaba su bien que fue en su momento arrebatado de sus manos, ya sea por el despojo o por el abandono.
441-2100 y la línea nacional 018-041-4099 para que ustedes se comuniquen con nosotros, como lo está haciendo María, que está aquí en la ciudad de Medellín. Bienvenida y muy buenas tardes. Ay, muy buenas tardes. Cuéntenos, doña María. Sí, mire, lo que pasa es que yo en el programa anterior hoy escuché de que según la ley 1290 teníamos derecho a vivienda. Ya tenemos 15 años y estamos en una situación muy precaria, ¿y por qué no nos ha llegado el subsidio de vivienda? Pues sería tan amable de que por favor la doctora me contestara mi pregunta. ¿Y doña María tiene algún caso especial también? Sí, tengo pendiente un homicidio. Muy bien, ya le vamos a dar entonces respuesta a ambas inquietudes. Empecemos con Gerardo. Mire, parte de la información interna que nos brindan acá, doña María, primero decirle que ella recibió que nos confirme si recibió una ayuda humanitaria ahora en junio y que otra en septiembre. Debe acercarse para la ayuda humanitaria que se le viene otorgando. Dos, el tema del homicidio, la victimización pues por el familiar que fue asesinado, debe presentar un recurso de reposición, es lo que nos informan internamente. O sea, esperar respuesta del recurso de reposición, ¿cierto? Usted presentó ya ese recurso, tendrá que la unidad informarle si cambió la decisión para incluirla en la unidad, en el archivo de víctimas del conflicto armado y posteriormente entonces pasar a la documentación para pagar la indemnización. Eso es lo que podemos decirle por ahora. Yo no sé en el tema de vivienda, Beatriz. El tema de vivienda. Sí, entonces, doña María, usted sabe que dentro del proceso de restablecimiento de derechos para la población víctima y desplazada está el acceso a un auxilio de vivienda. Ese auxilio de vivienda depende también de una priorización que el Gobierno Nacional a través de Fonvivienda realiza. Por lo tanto, es importante que usted mantenga actualizados sus bases de datos en el Sisbén, participe en Red Unidos, si vive en Medellín, participe en los programas de Medellín Solidaria. Eso le permite poder estar con sus condiciones actuales, actualizadas en los sistemas de información, lo que va a permitir que la prioricen. Como saben, son casi 7 millones de personas en condiciones de desplazamiento en Colombia y por lo tanto pues el acceso a vivienda no es tan pronto como todos quisiéramos, pero es necesario entonces que usted pueda mantener actualizados en estas bases de datos, en estos sistemas de información que son los cuales tienen en cuenta tanto el DPS como Fonvivienda para hacer la selección de los beneficiarios. Y es muy importante además recordar, Beatriz y Gerardo, a todas estas personas que deben mantener actualizados sus datos, llamando también a la línea nacional que tiene la unidad de víctimas, que es la 018-091-1119, para todas esas personas que tienen alguna duda también pueden comunicarse en esta línea. Hoy tenemos proceso de restitución de tierras aquí en el programa que comenzó a la 1:30 y que tiene como invitados a Beatriz Villegas, abogada de la Alcaldía de Medellín, de la Unidad de Víctimas, e igualmente a Gerardo Vega de la Fundación Forjando Futuros, su director. Beatriz, si una persona ya obtuvo su predio, ya se la restituyeron, ¿puede venderlo? ¿Puede ya negociar, mejor dicho, con él? Sí, la ley le permite que después de 2 años pueda comercializar su bien. El propósito es que las personas puedan estar en ellos, beneficiarse de los programas que trae todo el proceso de restitución de tierras, el restablecimiento de derechos de manera integral a través de la restitución integral y posteriormente, pasados 2 años, podrá participar en un proceso de comercialización como una venta o un traspaso del mismo bien. Gerardo, continuando con este tema, ¿qué pasa cuando un bien no se puede restituir, ya sea porque hay una persona que actuó de buena fe y obtuvo este predio, o porque otra persona que sí es, pues, que es la dueña del terreno como tal, no quiere estar ahí, se quiere ir? 2 cosas. En primer lugar, decir que la ley, a diferencia de la ley anterior, la ley 975, y en la parte civil, así haya actuado de buena fe el que hoy está en el predio, si fue despojado o abandonó el predio, debe devolverlo. Así haya actuado de buena fe. ¿Tiene que probar? Sí, él probará que fue de buena fe, exenta de culpa, pero la ley no lo deja desprotegido. Simplemente adquirido de buena fe, no supo que allá había condiciones de abandono o despojo, entonces tendrá que restituirlo, el juez lo que ordene la restitución a la víctima, devolverle el predio a la víctima y a esa persona que actuó de buena fe, compensarle. Le compensan económicamente. La compensación no es solamente para la víctima que no puede
o que no puede volver al predio. O no que quiere. o no quiere, bueno, el juez establece tres cosas en ese orden. Primero, restitución. Luego, compensación con tierra en otra parte o compensación en dinero. Pero lo que tú dices, Ana María, en el sentido de que no quiere, no puede volver la persona, no vincula el retorno a la restitución. Una Sí. persona, si no vaya a retornar, tiene derecho a que le restituyan, siempre, porque puede que fuera una finca de recreo. Sí. Es la casa del papá y la mamá, donde hace 10 años sucedió un hecho trágico, él ya vivió acá y no tiene interés en volver allá, pero tiene derecho a ese patrimonio y tiene derecho a disponer de ese patrimonio 2 años después de que el juez ordene la restitución. Entonces, eso se presenta de esa manera, es el juez el que define en últimas, ¿cierto?, la restitución, O la en compensación. segundo lugar la compensación en tierra o la compensación en dinero. Muy bien, muy claro. Entonces vamos a saludar a Fabio, que está en el municipio de Sabaneta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, niña, ¿cómo está? Muy bien, don Fabio, cuéntenos qué pregunta tiene. Vea que nosotros tenemos un caso de un hijo que nos mataron en Sabaneta. Sí. Y ya estamos incluidos y ya nos mandaron tanto los papeles y nos mandaron este papel que a partir del 4 de julio nos empiezan a pagar y todavía no hemos recibido nada, niña. El caso es de Fabio Alberto Vélez Quintero. Sí, don Fabio, ya le vamos a dar respuesta. Beatriz ya tiene Claro que aquí- sí, ya tenemos una respuesta. Don Fabio, muy buenas tardes. Efectivamente, usted ya tiene todo su caso documentado en cuadro de pago. Es necesario que usted se presente a un punto de atención para que, con fundamento en las nuevas resoluciones y decretos de la unidad de víctimas, usted sea priorizado por la enfermedad que en este momento padece y debe presentarse con la historia clínica donde se referencie claramente su padecimiento, ¿sí? En un centro de atención a víctimas, a través de una cita con un enlace de reparación, usted va a presentar tanto la historia clínica donde se puede evidenciar la enfermedad que en este momento usted está viviendo y además debe llevar la carta donde le anunciaron que a partir del 4 de julio pues le informaban cuándo le iban a hacer el pago. Eso para efectos de priorización. 441-2100 aquí en la ciudad de Medellín y el área metropolitana, y la línea nacional 018-041-4099 para todas esas personas que quieran saber sobre su proceso o que quieran opinar al respecto del tema de hoy, que es el proceso de restitución de tierras. Gerardo, con respecto a este proceso, si hay un predio que ya tiene esos proyectos agroindustriales productivos, una persona que ya esté cultivando, que esté trabajando sobre la tierra y ese predio va a ser restituido, en ese caso, ¿qué sucede? El juez puede ordenar y concertar con las víctimas que se haga un contrato de arrendamiento por un tiempo determinado, ¿cierto? El producido debe ser para las víctimas y para quien ha hecho la inversión allí en predios agroindustriales. Eso es lo que establece la ley, existe esa posibilidad, es el juez el que lo define, ordenando la posibilidad de que se haga un contrato de arrendamiento. Hace poco escuché un caso en el municipio de Caucasia donde se había perdido por completo un terreno por un desastre natural y ese terreno iba a ser restituido. En esos casos, ¿qué puede suceder? La ley. Aplica la compensación, ¿cierto? En este caso, Beatriz. Claro. Hay dos circunstancias particulares. Una aplica la compensación, ya sea que el juez de restitución de tierras así lo defina, o sin embargo el desastre natural por sí tiene también unos procesos de acompañamiento para restablecimiento de sus viviendas o sus lugares de habitación. Entonces ya entraría cuál tendría más garantías y ante cuál se debe hacer la reclamación. Pero bajo cualquier circunstancia tendría un beneficio de ya sea una compensación o que le entreguen un subsidio de vivienda a través de una de las entidades que manejan desastres naturales. Gerardo, ¿tiene algo que Sí, agregar? eso es parte de la política pública que Exacto. integra la reparación integral a víctimas. Pero el juez de tierras, de hecho, esa es una de las excepciones que hay allí cuando no se restituye, cuando hay problemas de orden público, de seguridad, o cuando hay problemas de un daño causado por la naturaleza. Desastre natural. Un desastre natural, pues zona de riesgo, no van a obligar a la persona que pueda volver Claro, a vivir ahí. eso se sale de las ¿cierto? manos. Entonces lo que tienen que hacer es, exactamente, la ley tiene el orden, no restituye entonces compensa material con un predio en otra parte de las mismas características, que tenga las mismas posibilidades de ese predio, o en tercer lugar, compensación en dinero. Muy bien, Rubiela está aquí en la ciudad de Medellín. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuéntenos. Buenas tardes, mira, yo era para saber cómo va el caso de una víctima que hace 13 años la mataron y entonces él ya volvió y llevó papeles de nuevo. ¿Sí? Los llevó de nuevo porque como ahí dicen que a las hermanas no le tocaban porque la víctima dejó una niña. Sí, doña Rubiela, nosotros ya tenemos su caso acá y vamos a darle respuesta a Beatriz a este. Muy buenas tardes, doña Rubiela. Efectivamente, pues el caso que usted reporta se encuentra incluido y con cuadro de pago en la unidad de víctimas. Debemos tener en cuenta que los beneficiarios de una indemnización como reparación integral en sus órdenes son los padres, los hijos. En decreto 1290 hay que tener muy claro, porque hay una gran diferencia con la ley 1448, aún los hermanos eran beneficiarios, pero si existía esposa, hijos o padres, son ellos quienes están en primer orden para recibir la reparación. Por lo tanto, si la víctima en este caso tenía hijos, son ellos los que reciben la indemnización como parte de la reparación integral. Proceso de restitución de tierras, sí, claro, Gerardo. Que cuando nos referimos al decreto 1290, que lo maneja la gente y nosotros aquí, de aquí lo decimos, es el mecanismo, es la herramienta legal, el procedimiento legal a través del cual se reparaban a las víctimas antes del 2011. Antes del 2011. Antes de la ley 1448. Antes de la ley de víctimas de restitución de tierras había un decreto que es el 1290, por eso se dice tan comúnmente que se va a reparar por el 1290. Esa era la legislación que existía anterior y como mucha gente que hizo esas reclamaciones de tiempo no se le ha indemnizado, no hizo el trámite completo, aún existe un grupo de población que está haciendo reclamación a través de esa herramienta legal, el 1290. Pero es un procedimiento, es un camino, es unas normas. Y por eso se le está priorizando en este momento a las personas que están a través de este decreto 1290. No quiere decir que la gente que está por la ley 1448 o también incluso algunos hablan de la ley de justicia y paz, no vayan a ser indemnizados, sino que es un proceso que tiene también su tiempo. Nosotros estamos hablando hoy del proceso de restitución de tierras y ya habíamos hablado de lo que puede suceder con estos desastres naturales o con las personas que actuaron de buena fe y no quieren volver al predio que tienen, pero ahora sí hay una multinacional, se habla mucho por estos días de las explotaciones mineras. Si uno de esos predios que va a ser restituido hace parte, Gerardo, de una multinacional o la tienen en este momento explotándola mineramente, ¿qué puede pasar también ahí? Recordemos, desde luego, tiene derecho las personas, esté una minera, una ganadería, una palmicultura o floricultura o minería, las personas tienen derecho a la restitución. Ha habido una argumentación que dicen las empresas mineras que es que ellos no son los dueños del suelo, que son dueños del subsuelo, pero para acceder al subsuelo hay que entrar por el suelo, eso es lo claro, hay que entrar por encima y blindan y hacen cercos y ponen seguridad, eso es una posesión del suelo y del subsuelo. Y la gente tiene derecho a que le restituyan. Ahí no hay ningún impedimento legal. De hecho, la sentencia que restituyó 50.000 hectáreas en Colombia, una sola, repite el 50% de todo lo que se ha restituido, el Alto Andágueda, del Chocó, es con mineras. Ahí están unas mineras que tienen títulos y que están haciendo explotación minera. Los jueces restituyeron a la comunidad en Verá, que está en ese territorio de comunidades indígenas y se restituyó sin ningún problema. Pues más adelante vamos a hablar en otro programa de los derechos que tienen las comunidades indígenas, porque este proceso del cual estaba hablando Gerardo es bastante importante, ya lo ha dicho él, son 100.000 hectáreas las que se han restituido hasta el momento, según lo veíamos también en el análisis de 1.000 sentencias que ha publicado la Fundación Forjando Futuros, y la mitad de ellas pertenecen a este resguardo indígena. Ahora, Beatriz, pasando a los predios que tienen algún tipo de problemas con servicios públicos, o de problemas no, que salieron del predio y esos servicios públicos no se pudieron pagar, ¿el Estado se los paga o tiene que ser la víctima? Bueno, claro que sí. Hay que tener en cuenta que la ley 1448 delega unas funciones y facultades a los entes territoriales. ¿Esto qué significa? Que los entes territoriales deben desarrollar unos programas de acompañamiento a la población víctima para condonar en cierto momento o para perdonar también algunos intereses, servicios públicos que se puedan generar por haber abandonado sus predios o
cuando fueron despojados de los mismos. Entonces, los consejos municipales, a través de acuerdo, establecerán la política pública que conlleve a que las personas que en este momento tienen deudas por impuestos prediales o servicios públicos tengan el procedimiento adecuado para que ellas puedan recibir este beneficio. Hay que tener en cuenta que el beneficio de alivios fiscales, en este caso, por abandono o despojo de tierra, debe corresponder a las épocas de los desplazamientos o de los abandonos. No es coherente que hoy personas que regresaron a sus predios y los están habitando y se están usufructuando de ellos soliciten el beneficio, ¿cierto? O sea, debe corresponder a las fechas en que estuvo abandonado o despojado el bien. Bueno, vamos a saludar ahora a Liliana, que está en el municipio de Itagüí. Bienvenida, ¿y cuál es la inquietud que tiene? Buenas tardes. Liliana, cuéntenos. Mira, es que yo también tengo una inquietud porque a mí hace 6 años me mataron el hijo y yo ya llevé los papeles y diario me salen que no incluida. Sí, Liliana, ya le vamos a dar respuesta. Gerardo la tiene. Sí, nos han informado que no está incluida en el registro de víctimas porque no fue considerada víctima del conflicto armado. Tiene que ser eso. La explicación que no queremos decir que la señora no haya sufrido un hecho que la convierta en víctima, pero no víctima del conflicto armado hasta donde entendemos y es lo que hay. Recordemos que esta ley es para víctimas ocasionadas por el conflicto armado. Para decirlo de una manera más genérica, más común, es para víctimas de la guerrilla, víctimas de los paramilitares, víctimas de agentes del Estado o de grandes bandas organizadas que tenían control territorial sobre territorios del municipio, del departamento, de la nación, ¿cierto? Que tienen control territorial. Ahí está el hecho de que sea víctima del conflicto armado, porque hay víctimas del accidente de tránsito, víctimas de delincuencia común, víctimas de narcotráfico. Ese tipo de víctimas no están incluidas en este programa. No estoy diciendo que sea el caso de doña Ligia, ¿cierto? Doña Liliana, no estoy diciendo que sea el caso, habría que mirar todo el estudio del expediente. Tiene derecho a interponer un recurso de reposición. Nos informan que ya lo interpuso y que fue nuevamente negado. No, en el momento todavía no tenemos respuesta. No hay respuesta. Exacto. Lo que hay que hacer es esperar que la unidad tome una decisión con respecto a este recurso de reposición y podrá acceder a la apelación o a la revocatoria directa en el evento en que le confirmen la decisión. Un segundo, simplemente. Muy bien, se nos acaba el tiempo. Para decir únicamente que con el recurso de reposición es para que la autoridad modifique la decisión que tomó inicialmente de negación de incluirla, para que la modifique, la confirme. Sí, y que si no lo hace tiempo, tiene también la posibilidad de hacer una revocatoria directa, si no estoy mal. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, a Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, y a Beatriz Villegas, abogada de la Unidad de Víctimas aquí en la Alcaldía de Medellín. A ustedes los esperamos el próximo lunes. Vibrando en mi comuna, sentimos la cultura. Hola, bienvenidos al espacio del programa de planeación local y presupuesto participativo